Bien, buenas tardes a todos. Ah, Estamos ahora ya en el Foro de Pensamiento Eclesiástico número 28 y yo particularmente todavía me siento muy nerviosa. Y me siento nerviosa porque en cada oportunidad encontramos una calidad de invitados que son extraordinarios y pues yo no sé a veces si es que voy a alcanzar a responder a esas expectativas en este lado, como sé que las expectativas iban a ser respondidas por nuestros entrevistados. Estamos en un momento muy crítico, muy especial de la historia de la humanidad en muchísimos aspectos. Y nuestra propia vida, la de cada ser humano, sin ninguna excepción, está experimentando nuevos paradigmas. Y desde ese punto de vista, necesitamos entender que la iglesia es un cuerpo que está fuera del mundo y a la vez está en el mundo. No voy a entrar yo en definiciones, porque quiero que tomar el tema ahora, ¿quién es la autoridad de la iglesia? Y para este caso tenemos tres invitados que son las personas más adecuadas para hablar del tema. Queremos, primeramente, si me permiten mis invitados, quiero agradecer de todo corazón la gentileza inmensa del reverendo Santos Román, presidente del Grupo Editorial Cristiano, que al tener una emergencia debido a un asunto de velorio y muy superior a cualquier compromiso, él inmediatamente se justificó, pero no solo se justificó, sino que estuvo muy pendiente de delegarle al reverendo Samuel Cintrón, miembro de la Junta Directiva del Concilio Latinoamericano, de delegarle a él que lo represente, pero además, esta mañana y hace unas horitas antes de desplazarse a su compromiso, también me llamó muy preocupado porque todo vaya a salir muy bien. Reverendo Samuel Cintrón, le agradecemos de todo corazón su predisposición, su gentileza. Les decía antes que yo sé que aunque no hubiese sido solamente por el pedido del reverendo Santos Román, que habría sido lo suficiente, pues yo le habría llamado en última instancia y usted también habría dicho que sí. Muchísimas gracias de todo corazón. Tenemos al juez Héctor Rodríguez. ¿Qué puedo decirles de él? Ustedes ya le conocen, es la persona que está aquí cuando le necesitamos realmente, como en este momento, cuando el tema nos obliga a escucharle, pero también a veces cuando yo tengo alguna emergencia y él está ahí y dice, yo te ayudo. Porque en estos afanes han habido muchas necesidades y uno ha tenido que necesitar mucha ayuda. A veces yo no sabía en qué me estaba metiendo, pero ha sido terrible esto de los foros. La próxima vez hay que pensar un poquito más y a lo mejor hacerlos más extensos, pero vamos con los retos. Y tenemos una cara nueva aquí. Le tenemos al concejal de Patterson, eh, Luis Vélez. Eh, Qué bueno tener un ministro que está vigente en la política. Quiero decirles algo, yo he visto su actuación y me permití invitarle porque escuché una exposición que él tuvo en la reunión de pastores de Colapa, pero le escuché con tanta ecuanimidad, con tanta moderación, con tanta prudencia respecto de asuntos comunitarios y con tanta conciliación, a pesar de tener bien definida su ideología en cuanto a afiliación política, pero bien definido también su rol ministerial. Perdón, que me quedé yo sinceramente, concejal Vélez, impactada, le considero todo un caballero y por eso también me honro que esté acá. Les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Perdonen, siempre me toca alargarme un poquito y lo que voy haciendo es porque de un lado tenemos mucha familiaridad y del otro los nuevos que entran ingresan a esta familiaridad de la revista Súbete al Arca, porque la revista de Súbete al Arca es un instrumento que nos mantiene informados a los unos de los otros.
Y obviamente, pues que queremos que se expanda mucho más la información de qué es lo que hacemos los cristianos en este mundo. Y comencemos, pues entonces, los cristianos somos, decimos, la iglesia. Pero la pregunta aquí en que la iglesia en tiempos de cambio, ¿quién es la autoridad de la iglesia que defina si es que hay cambio o hay permanencia? ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Para eso les propongo, primera pregunta, con 4 minutos para cada uno. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo y cómo la identificamos? Comencemos así, 4 minutos, reverendo Cintrón. Bien, muy buenas noches, Dios me los bendiga a todos. Quiero agradecerle primeramente a nuestro obispo, reverendo Santos Román, que por una emergencia pues no pudo atender a este llamado tan importante. Le agradezco muchísimo, pudiera haber sido otra persona y él la delegó en mí. Gracias por eso, gracias a usted también, que ya no es la primera vez que hemos estado participando. Quiero también agradecer al compañerismo del juez, nuestro juez, Héctor Rodríguez, a quien le conocimos desde Puerto Rico, ya que estuvimos representando el concilio en Puerto Rico por 12 años y allá pues lo tuvimos en una de nuestras convenciones, le recuerdo muy bien. Y también hoy estoy conociendo al reverendo Luis Vélez, concejal, que de hecho quiero felicitarlo porque a la verdad que han habido muchos mitos en cuanto a la política y la relación de la iglesia y la política, y quiero felicitarlo de verdad por esa posición que ocupa, que creo que puede ser las dos cosas. La primera pregunta que se está haciendo para comenzar este diálogo en esta noche es ¿qué es la iglesia y cómo la identificamos? Yo creo que la podemos identificar de muchas maneras, pero hay una manera muy bíblica que el apóstol Pedro describe en cuanto a la iglesia. Y él habla de la iglesia, que la iglesia él dice que es una nación santa, la iglesia es un pueblo adquirido por Dios, y dice que es con propósito, que el propósito de la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, cuando hablamos la identificación de cómo nos identificamos como iglesia, nos identificamos a través del hombre y la mujer, los seres humanos que han tenido una experiencia contundente con la persona de Jesucristo, entendiendo que Jesucristo es su Salvador y han aceptado servirle en espíritu y en verdad, y creo que es una buena manera de identificarse como parte del cuerpo de Cristo. La iglesia en sí se identifica a través de hombres y mujeres. Esa es la manera que se identifica la iglesia, a través de nosotros mismos, el pueblo de Dios. Ese pueblo que Dios escogió, lo que se llama la eclesia, llamado afuera, llamado del mundo para ser un pueblo santo para Dios. Ahora, es bueno también señalar que la iglesia es un organismo de evangelización cuya misión es continuar la actividad iniciada por Cristo. Cristo comenzó esto de la iglesia, le llamamos lo que hemos estudiado la teología, la dispensación de la gracia, que comienza, ¿verdad?, a través de la vida de Cristo y todo lo que en eso concierne. Y entonces, es una manera de identificar muy bien la iglesia. La iglesia entonces comienza de una manera pública con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí comienza la iglesia. Cuando comienza públicamente a través de ese derramamiento del Espíritu Santo, que vino a revolucionar y dinamizar la iglesia en el cumplimiento de su misión. Recordemos que Jesús, como cabeza, ha dado órdenes para que eso que vino a realizar, porque él viene con una visión del Padre, y esa visión viene a ser cumplida a través de la misión de él, y por ende nosotros como pueblo de Dios seguimos esa misión que no es que se terminó la cruz del Calvario. Allí Cristo vino a dar un cumplimiento en su ministerio terrenal, y en su ascensión al cielo ya él había delegado la responsabilidad
a los discípulos y por ende la iglesia. Así que la iglesia es un gran instrumento de Dios en la tierra para sazonar la tierra, para que la iglesia pueda hacer luz en medio de las tinieblas. Así que con el impulso del Espíritu Santo, vemos en el comienzo de la iglesia, por ejemplo, al diácono Felipe, como el Espíritu Santo lo impulsa, lo llena del poder, de la gracia, para ir a Samaria. En Samaria hay una revolución a causa de esa misión que la iglesia tiene, y Felipe allí llega con un impacto tremendo, de tal manera que en el capítulo 8 de los Hechos se encuentra esa experiencia. Dice que había gran gozo en aquella ciudad. Así que la iglesia llega a los pueblos, a los lugares, para impartir el gozo de Dios, porque Dios imparte ese gozo, esa liberación. Así que podía hablar muchísimo en cuanto a lo que es la iglesia y demás, pero el tiempo que se nos ha dado es tan corto que no podemos hablar mucho. Pero creo que ahí podíamos tener una idea básica de lo que sí la iglesia es. Así que voy a dar oportunidad y luego podemos continuar. Quiero ser breve. Le deja, muchas gracias, lo que le deja al juez Rodríguez que Amén. diga lo suyo y además si gusta que lo complemente. Eso es. Héctor, adelante, por favor. Muy bien, cuando hablamos de la iglesia, ¿verdad? Podemos hablar de la iglesia en diferentes maneras. Podemos hablar de la iglesia como una persona, como un grupo de personas. Podemos hablar de un edificio. Podemos hablar legalmente, cómo se considera una iglesia en el mundo legal de acuerdo al gobierno. Pero bíblicamente, ¿verdad? Podemos decir que la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Es el cuerpo de Jesucristo, la morada de Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad? Con el encargo divino de llevar a cabo su gran comisión, ¿sí? Que está en Mateo capítulo 28. Entonces, todo creyente que verdaderamente ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu, eso es muy importante aclararlo, es parte integral de la asamblea de los miembros de la iglesia. Entonces, la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia de los primogénitos, ¿verdad? Que están inscritos en el libro de la vida, que lo podemos leer en el libro de Apocalipsis cuando habla de los últimos días. Entonces, la iglesia, específicamente como Jesucristo lo afirma en Mateo, capítulo 16, versículo 18, ¿verdad? Él dice, edificaré mi iglesia. Muy importante porque él usa el término griego que es la palabra eclesia, ¿verdad? Es una palabra griega que cuando la leemos en el Antiguo Testamento es la palabra kahal. Pero eso es un término originalmente que significa literalmente fuera o kaleo, llamar afuera. Quiere decir que entonces que la iglesia son gente que están llamadas para ser fuera de este mundo, ¿verdad? Y estar dedicada a Jesucristo. Entonces, por eso el Antiguo Testamento, ¿verdad? Complementa el Nuevo Testamento, aunque la iglesia de Jesucristo que nosotros hablamos, ¿verdad? Empieza en el Nuevo Testamento, pero el grupo de gente que se unían anteriormente en la Septuaginta, cuando se escribe el hebreo, se escribe al griego, la palabra kahal, se usa la palabra iglesia, que quiere decir lo mismo. ¿Entiendes? Entonces nosotros podemos ver que nosotros como cristianos representamos a Jesucristo. La iglesia abarca a nosotros, aquellos que han sido llamados a salir del mundo, del pecado y de su aislamiento que originalmente teníamos con Dios. Y entonces por medio de la obra de Jesucristo redentora, nosotros hemos sido reunidos como una comunidad, somos una comunidad de fe,
que compartimos uno con nosotros en las bendiciones que Dios nos da y las responsabilidades que nosotros tenemos, ¿verdad? De predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizar la gente, todo lo que la Biblia manda. Entonces, la iglesia, a través de la historia, ¿verdad? Con frecuencia se refiere a un edificio. Bien, hablamos de la iglesia como un edificio, pero una de las cosas que hemos visto durante esta pandemia es que la iglesia no es un edificio, ¿verdad? Porque nos estamos reuniendo a través del Zoom, estamos en casa de la gente, estamos haciendo otras maneras de la iglesia reunirse, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros nos reunimos ahora corporalmente? También la iglesia legalmente es una organización, un organismo, ¿verdad? Que tiene que llenar ciertos papeles para recibir ciertos beneficios del gobierno, por ejemplo, no pagar impuestos, para tener ciertos beneficios y para que sea reconocida por el gobierno. Entonces, la iglesia legalmente, ¿verdad? Es una organización, un organismo que está registrado y que tiene ciertos requisitos para la membresía, ¿verdad? Y tiene que cumplir con los ciertos requisitos del gobierno. Entonces, podemos decir, ¿cuánto tiempo me queda? Concluye, por favor. Ok, entonces podemos referir a la iglesia como la comunión local y también la comunión universal de las personas que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y lo que vamos a estar viviendo en toda la eternidad en la Nueva Jerusalén con Jesucristo y toda su nueva creación. Excelente. Pues escuchemos ahora al concejal Luis Vélez. Bueno, a mí se me ha hecho fácil esto. Sí. Primeramente, muchas gracias. Quiero darle las gracias al reverendo Sevilla, primeramente por referirme. No, estoy diciendo lo que me hicieron el contacto con usted. Por favor, sí. Y bueno, yo le daré satisfacciones luego, una hora completa al reverendo Sevilla. Reverendo Sevilla, muchas gracias al miembro de Colapas por confiar en mi persona como persona, como el Daniel del gobierno. El Daniel del gobierno. Y digo yo el Daniel del gobierno, pues no es fácil estar aquí, señores. El que quiera ser político tiene que buscar la dirección del Señor de verdad para ser político. Y por darme la oportunidad a ustedes, reverendo Cintrón, también el honorable juez y teólogo reverendo, se me olvidó el nombre de la hora. Héctor Rodríguez. Es que cuando mencionan jueces hay que olvidarse los nombres. Bueno, son lo que, pero sí, ustedes me lo han hecho fácil a mí porque han dado la historia y la teología de lo que es la iglesia. La iglesia. Ahora diría yo, ¿cuál iglesia eres tú? Si la llevamos a la iglesia, todo lo que los ministros han hecho y todo lo que han hablado sobre la formación de iglesia, sabemos que el cuerpo de iglesia puede ser hasta yo mismo con mi esposa. No podemos, donde hubieran 2 o 3 en su nombre congregado, ahí está la iglesia, ¿no? También está el Señor. Pero si vamos a ver, yo tornaría la pregunta, ¿cuál iglesia serías tú? Entonces, si la llevamos al Apocalipsis, donde está el mensaje a las 7 iglesias. ¿Cuál es la iglesia que verdaderamente nos identificamos nosotros en poder decir? Seremos la iglesia de Esmirna, la Pérgamo, la Sardis, la Éfeso. ¿Cuál iglesia en sí somos? Especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahora. En los tiempos en los cuales pues, rige un gobierno donde podemos decir cualquier gobierno, en cualquier país, estamos hablando generalizado, porque diferentes países tienen sus gobiernos. Entonces, ¿en qué iglesia tú te vas a identificar que pueda decir que al final del camino, ven, entra al gozo de tu salvación? Porque lo hiciste bien, hiciste lo que la palabra dice, hiciste lo que no lo que el dogma humano quiso hacer y lo que nosotros como hombres queremos enseñar a veces, que es lo que tiene ese cristocéntrico en todo,
pero luego al final de todo lo que se ha construido desde el Viejo Testamento, recuerda que la iglesia vino a ser establecida en el Nuevo Testamento. ¿Ok? So, al establecerse la iglesia luego de la partida y resurrección de nuestro Jesucristo, entonces se establece una iglesia que al final lo tiene que llevar a Apocalipsis capítulo 2 en adelante, donde habla sobre el mensaje a la iglesia. ¿Cuál te identifica tú que tú eres? ¿Qué iglesia? ¿Cuál iglesia eres tú? Diría yo. Y esto lo vamos a desarrollar a través de tal vez de lo que estamos hablando y esperamos. Y esto no es que nosotros estamos sacando miembros de iglesia o dividir miembros de una iglesia a otra, es saber dónde estamos nosotros parados como políticos, la política con la iglesia con la política, dónde usted se puede involucrar y quitarse esa venda de que tiene que la iglesia no se puede involucrar en procesos políticos o cívicos, porque tenemos una responsabilidad dentro de este mundo terráqueo y fuera de la responsabilidad espiritual, tenemos una responsabilidad secular. Ahora digo yo, luego de este foro, esperamos que sepamos qué iglesia soy yo o qué iglesia es usted. Y ahí es que yo quiero llevar todo mi análisis de lo que estamos hablando. ¿Cuál iglesia eres tú? Si la vamos a llevar a Apocalipsis número 2 en adelante, el mensaje de las 7 iglesias. Muchas gracias. Pues bien, creo que ya sabemos dónde estamos parados y sabemos, yo entiendo que hemos cumplido a satisfacción y que nuestros seguidores, que hemos superado ya más de los 5.300 hasta ahora en todo el seguimiento a estos foros, pues ya estarán también centrados con nosotros en el tema. Por tanto, pasemos a la segunda pregunta. ¿Quién es la autoridad de la iglesia y por qué? Mientras estamos acá, ¿verdad? Adelante, reverendo Cintrón. Para esto tiene 5 minutos cada uno. Bueno, creo que la respuesta más contundente a esta pregunta, ¿quién es la autoridad de la iglesia? La encontramos en la declaración que hizo Pedro, en la pregunta que hiciera Jesús cuando hace una pregunta, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? En la sociedad, dentro del contexto donde ellos estaban en ese momento. Él hace esa pregunta, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron que era Juan, otros dijeron que era Juan el Bautista, otro Elías, otros Jeremías. O sea, que había diferentes conceptos en cuanto a la persona de Jesús. Pero hubo alguien que fue Pedro, que recibió la iluminación del Espíritu Santo de una forma contundente y se escucha esa expresión: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Así que esta es una expresión creo que bien contundente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una expresión que verdaderamente no deja duda, porque esto es una revelación. Por eso la persona que viene a ser parte del cuerpo de Cristo, como se ha mencionado, tiene que ser una persona que tiene que tener esa revelación de Dios, porque Jesús mismo dijo: nadie puede venir a mí si no es atraído por el Padre. O sea, hay veces que muchas veces vemos personas venir al altar, unos hacen esto, hacen lo otro, y hacemos oraciones por ellos, pero en realidad es que hay una experiencia profunda que la persona tiene que tener con el Cristo crucificado y el Cristo resucitado. Y esa experiencia es única del poder del Espíritu Santo haciendo su trabajo y su labor en esta dispensación de la gracia. Así que creo que ahí podemos nos vamos dando cuenta de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero hay más. Él dice: y sobre esta roca, sobre esta declaración que tú has hecho, sobre esta roca, dice Cristo, edificaré mi iglesia. En otras palabras, la edificación, la construcción de la iglesia está basada, la primera piedra es Cristo. Ahí comienza. No es Pedro, como muchos piensan, ¿verdad? Porque cuando se habla que tú eres Pedro, ¿verdad?
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está diciendo que Pedro es la roca es Cristo. Pero Pedro, a él se le da esa autoridad para, como líder, como ministro, para iniciar ese trabajo y representar ese trabajo. Pero la roca es Cristo Jesús. Ahí es donde se fundamenta la iglesia. Y eso es bien importante que lo notemos. Entonces, sobre esta roca, dijo, sobre esta declaración que tú has hecho, amén, se edificará mi iglesia. Pero dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estamos en una pandemia, en una situación, un momento político donde hay tanta, ¿verdad?, tiranía y hay tanta información cibernética que, bueno, unos dicen esto, otros dicen aquello. Y si el cristiano verdaderamente no está fundamentado en el conocimiento de la palabra de Dios y carece de conocimiento de la palabra de Dios, está en riesgo, hay mucho riesgo, porque a la verdad hay mucha información. Hay gente que está diciendo cosas por ahí y profetas y cosas que uno dice, wow, ¿a qué vamos a creer? ¿Dónde lo vamos a sustentar? Creemos, hermanos, que solamente estamos sostenidos y nuestra vida está sostenida en la persona de Cristo. Así que eso es bien importante. Hay otra cosa importante y por qué Cristo es la autoridad de la iglesia. En el caso de Moisés, por ejemplo, cuando Moisés está en la experiencia que está teniendo allí, cuando ve aquella zarza ardiendo, Moisés está en un dilema con Dios en cuanto a la decisión, para tomar la decisión para ir a Egipto a libertar al pueblo de Israel. Y él le hace una pregunta bien interesante. Y él le dice, si me preguntaren quién me envió, ¿qué voy a decir? Y Dios le dijo, esto me encanta como Dios le dijo, dice que Dios le respondió y le dijo, yo soy el que soy. Es una palabra contundente. Él le dijo, yo soy el que soy, no hay más Dios, no hay más nadie, yo soy el que soy. Y de ahí, ¿a dónde vamos a ir? Es decir, entonces, cuando Jesús aparece en el escenario y comienza a manifestarse, y él dice que era primero que Abraham, y él dice que el que lo ha visto a él ha visto al Padre, y comienza en esa manifestación gloriosa, personal y literal en su venida, de primera venida. Encontramos las expresiones de él contundentes cuando, por ejemplo, él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor. Luego también dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Palabras contundentes. Yo soy, dijo él. ¿Habrá una autoridad más grande que la de Jesús? Cuando él dijo, yo soy el buen pastor, dijo, el pastor de los pastores. Nosotros los pastores, los ministros, nos sometemos bajo obediencia y estamos bajo la cobertura de ese gran pastor de los pastores. Así que es algo maravilloso. Por ejemplo, también después de Jesús haber resucitado y haberse acercado a sus discípulos, pues él le dijo unas palabras cuando él le dijo, toda potestad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. La autoridad de Jesús es el dueño de la iglesia, es el amo de la iglesia, es el Señor de la iglesia, es el que dijo, yo soy el que soy. Él es el pastor, él es el dueño de la iglesia. Nosotros simplemente somos siervos. Y si algo podemos hacer, finalmente somos siervos inútiles. Hacemos lo que él nos manda hacer. Y eso es lo que hacemos como siervos del Señor. Ahora, es interesante el tema y verdaderamente para la audiencia y todos los que están siguiendo este programa le hace de un buen beneficio. Por ejemplo, lo que el compañero ministro, ¿verdad?, nos acaba de decir, el compañero Luis Vélez, ¿verdad? Compañero Luis Vélez, que habla, ¿verdad? Y dice dónde nos estamos identificados, porque la iglesia es una. La iglesia es una. De que haya ramales, de que haya gente que están intentando decir que son y no son, es otra cosa. Pero la iglesia del Señor es una. Una es la paloma mía, una sola. Ahora, dentro de esa iglesia, lamentablemente, se han levantado lo que se llaman falsos apóstoles, falsos profetas, y estamos finalizando ya esta dispensación de la gracia, donde estamos viendo ya manifestaciones
contundentes de lo que es el espíritu del anticristo, que eso viene desde el Antiguo Testamento, pero sin embargo hoy más que nunca se está viendo esa manifestación aún más grande, más poderosa de lo que es el espíritu del anticristo. Y se van y vemos, hermano, es increíble, cuando usted va a las redes sociales, usted ve tipos de personas y tipos de ambientes y grupos que se identifican como iglesia, pero cuando usted los lleva a la lupa de la palabra, usted se da cuenta que están lejos de la verdad. A la verdad que están lejos de la verdad. Porque el nombre de iglesia suena lindo, porque el nombre de evangélico cristiano suena lindo, porque el ser cristiano suena lindo, pero lamentablemente Cristo lo dijo claro. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, la voluntad del Padre, la voluntad de Él, va a entrar al reino de los cielos. Así que no todo el que dice ser es. No son todos los que están, ni están todos los que son. Por eso, como decía el compañero Vélez, hay que tener cuidado en este tiempo. ¿Dónde nos metemos? ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos congregándonos? Eso hay que tener cuidado porque estamos en los últimos días. Y vamos a estar viendo cosas terribles. Miren, estamos viendo un liberalismo que trasciende a increíble, hermano. Cosas que vemos a un ministro en el altar. Hermano, hoy los altares no, eso no se sabe. Hoy es una plataforma donde ahí está todo el mundo metido como sea. No importa, no hay decencia, no hay ética, no hay moral. Se ha perdido los valores éticos y morales de lo que la Biblia reclama. Y es tiempo que, no porque seamos mayores de edad y que estamos anticuados, no. Es que la Biblia no cambia, es que el Dios que servimos es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y a veces que quiere la gente nueva viene a decir, usted está anticuado, ya usted pasó de moda. No. Lo que pasa es que el que conoce la palabra y que mete la palabra de Dios a vivir la palabra, porque Jesús dijo claro, Jesús dijo, el que oye mi palabra y la pone en práctica, dijo, no es oírla y decir yo soy. Él dijo, el que oye mi palabra y la pone en práctica, le compararé al hombre prudente que construye su vida, su casa en la roca, que es Cristo Jesús. Sí que podíamos estar aquí hablando tanto, ¿verdad? Porque el tema es interesantísimo, pero es necesario, como decía el compañero Vélez, que hagamos esta pregunta. ¿Dónde te identificas tú? Gracias, reverendo Cintrón. Juez, veamos. A mí me parece que hay por lo menos dos aspectos a esta pregunta. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? ¿Verdad? Amén. ¿Y por qué? Primeramente, nosotros los que somos creyentes, los que creemos en lo que dice la palabra de Dios, creemos que de acuerdo a la Biblia, Jesucristo es la autoridad máxima, ¿verdad? Jesucristo es y él fue el que creó la iglesia. ¿Ah? Y entonces también tenemos que decir que Jesucristo no solamente es la autoridad, pero él es la autoridad máxima de la iglesia verdadera, la iglesia espiritual, porque hay mucha gente, ¿verdad?, que están en diferentes grupos y se llaman iglesia, pero no son la verdadera iglesia redimida por Jesucristo. Esa es la iglesia que el diablo nada va a sobrepasar y a vencer a esa iglesia verdadera. Eso es. Pero las iglesias que no son las verdaderas, esas van a caer y van a morir. Entonces también podemos decir que la iglesia espiritual, la iglesia mística, la iglesia de Jesucristo, la cual Jesucristo es la máxima autoridad. Esa iglesia necesita determinar de acuerdo con la Biblia y el Espíritu Santo cómo a través de quién Dios desea administrar la autoridad con respeto a la iglesia local que nosotros vemos aquí en la tierra. Entonces, a lo largo de la historia, es interesante, hemos visto, ¿verdad?, que varias formas principales de gobierno eclesial se han presentado, ¿verdad? Algunas de ellas le dan al clero un último grado de autoridad. Otras insisten que el laico
debe ejercer mayor control sobre la iglesia. Otras personas creen que tiene que ser un grupo, un concilio, que es la que tiene la autoridad aquí en la tierra. Pero se han visto por lo menos 3 formas de gobierno eclesial. Primero, el episcopal. Segundo, el presbiteriano. Y tercero, el congregacional. ¿Entiendes? Entonces, normalmente lo que nosotros vemos, lo que se considera la forma episcopal, es la forma de gobierno que se usa, me parece a mí, es más común y que probablemente es el antiguo método o forma, ¿verdad?, de la iglesia primitiva. Entonces, ese término episcopal es bien interesante porque en sí está tomado de la palabra griega episcopos, ¿ah?, que significa alguien que supervisa. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que el método de la autoridad en la iglesia, en esta tierra, aquí, lo que nosotros vemos, ¿verdad?, estamos viendo que hay cierta grupo de personas que son los episcopos, que son los que supervisan esa iglesia, como el Concilio Latinoamericano, como el concilio que yo pertenezco de la Asamblea de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos ciertos líderes, ¿verdad?, que entonces en la tierra ellos toman esa autoridad, pero siempre recordando que la autoridad máxima es Jesucristo, es la palabra de Dios. Entonces tenemos la otra forma, que es la presbiteriana, ¿verdad? Esa forma de gobierno eclesial deriva de su nombre, del oficio y función bíblico de los presbíteros o presbíteros o ancianos. ¿Okay? Entonces tenemos la otra que viene siendo la congregacional. Entonces esta forma, yo visito muchas iglesias a través de mi trabajo de profesor de seminario y diferentes denominaciones, pero la tercera que yo he visto, ¿verdad?, es la forma de gobierno eclesial, como sugiere el nombre, ¿verdad? Su foco de autoridad está en el cuerpo local de los creyentes, la iglesia local. Hay muchas iglesias que no pertenecen a ningún concilio, que son independientes, ¿entiendes? Entonces esas iglesias son congregacionales, que ellos tienen toda la autoridad, la iglesia local. Entonces estos 3 tipos principales de gobierno eclesial, ¿verdad?, el sistema congregacional, el sistema episcopal y el sistema presbítero, todos estos 3 tipos de gobierno eclesial, ¿ah?, se han visto a través de la historia de la iglesia. ¿Okay? Ahora, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, que estos grupos o estos métodos de gobierno se olviden que es Jesucristo, que es la verdadera cabeza de la iglesia, la verdadera autoridad. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que hoy en día nosotros vemos más la autoridad de la gente humana que la autoridad de Jesucristo en muchas iglesias, en muchos concilios, en muchos lugares. Por eso mismo es bien difícil para una persona hoy en día decidir a qué grupo va a pertenecer, a qué iglesia va a acudir. Y muchas personas no saben, no entienden lo que dice la palabra de Dios y no entienden la clase de iglesia a la cual ellos están acudiendo y la teología que tiene, que no es sana teología, que no es sana doctrina, ¿entiendes? Entonces todo esto tiene que ver con esa autoridad. Esa autoridad viene de Jesucristo, está a través de la Biblia. Y nosotros siempre, no importa qué grupo nosotros o qué clase de método o organismo nosotros usamos, ¿verdad?, para supervisar la iglesia, tenemos que tener en cuenta que no somos nosotros como individuales, como pastores o como obispos o lo que sea, pero que siempre es Jesucristo. Muchísimas gracias. Y bueno, la parte está clara y precisa, la parte teológica, la parte bíblica habla bien claro. El juez habló sobre
el liderazgo de diferentes clases en diferentes iglesias y de diferentes denominaciones. Si le vamos a preguntar, y aquí en este medio ahora mismo hay un número de personas que son ecuménicos, ¿no? Que son personas de diferentes religiones, católica, budismo. Tal vez hay personas en este medio, se puede llenar de diferentes personas viéndonos ahora, pero nosotros estamos aquí para hablar la realidad de la verdad, ¿no? Y es lo que estamos, no estamos aquí para pasar paños tibios. Yo no soy de los que paños tibios. Todos sabemos que el Cristo es nuestra guía y sabemos que Él es el primer pastor de nosotros. Y sabemos que dentro de eso Dios llamó evangelista, pastor, evangelista, profeta, maestro, pero nadie quiere ser el maestro, todo el mundo quiere ser pastor, nadie quiere ser el profeta, todo el mundo quiere brincar a pastor. Y a veces muchas personas a veces no entienden el llamado que Dios le ha hecho. Y ahí es que vienen los errores, porque no reconocen a qué Dios lo puso, a qué fue llamado. Son llamados a lo mejor a ser miembro de la iglesia, a ser el laico de la iglesia, a ser el tesorero de la iglesia, pero no quieren eso, quieren ser pastores. Pero sabemos que la autoridad de la iglesia es el ángel de Dios que puso Dios ahí, el pastor. El ministro que está llamado pues a pastorear, a guiar, a reglamentar, a enseñar, a instruir, a aconsejar, a disciplinar, a ejercitar administración y poner un ejemplo, óigame bien, un ejemplo para ser seguido. Ser un ejemplo para ser seguido. Y en pocas palabras puede servir bajo un amor de Dios, ¿verdad? Eso sabemos que el que está llamado de parte del Señor, porque hay llamados que son de parte del Señor, hay otros que lo llaman a servir a una capacidad de su intelecto, y lo llamó el concilio, lo llamó el líder obispo, y respetando, ya, o vieron un talento y le dijeron, yo quiero que tú seas el pastor de esa iglesia. Y a lo mejor él no era el llamado a pastor, pero lo pusieron a pastorear. Y entonces ahí es que viene, se convierte en un maestro, porque a lo mejor su llamado fue a ser maestro. Y entonces se encuentra en una iglesia y viene a ser una iglesia de educación porque él fue llamado a ser maestro, no a pastor. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir, no? Hay personas que son llamados a ser pastores, pero en vez de ser pastores, son llamados a atender un frigorífico. Le voy a decir por qué la palabra frigorífico. Porque todo lo que hace están bajo la carne. Todo lo que hace está bajo la carne. No veo nada de lo que sea espiritual. Son pastores de frigorífico, que vamos a ser reales. Que todo es bajo el motivo de lo que ellos piensan que debe ser. Mi iglesia está llena y eso es lo que yo estoy conforme. Mi iglesia está llena, aunque nos vayamos todos al infierno, pero está llena. ¿Por qué? Porque están llamados solamente a llenar locales. No están llamados a instruir, a educar, a enseñar, a ministrar, a poner ejemplo que ellos puedan seguir. Por eso es que cuando yo digo y lo llevo al Apocalipsis, ¿cuál iglesia eres tú? Sabemos que dentro de la iglesia puede estar el que camina bien, el que está a 100, el que está a 50 y el que está a media, ¿sabe? Y ahí es que viene lo que es el verdadero llamado de un pastor, del ángel de la iglesia, de instruir a su iglesia. Y esos llamados nos vienen por diría yo, títulos obtenidos en una librería secular. Yo siempre he dicho, el ministro se tiene que preparar desde el día que Dios lo llamó al pastorado, prepararse, buscar toda la capacidad teológica, no llenarse de título de doctor, porque yo tengo un montón de que son doctores, pero no son ni doctores ni de medicina. Hay que ser claro. Coge la palabra y la aterrizan a la forma que ellos quieren tenerla, para aplicarla a la forma que ellos quieren hacerla, para entonces guiar a un pueblo a su conveniencia, la cual Dios le llamará a cuenta por cada sangre que se pierda de la iglesia.
Usted sabe una cosa, a mí me da tristeza y pena cómo yo puedo ver iglesias, templos llenos de feligreses que tú le preguntas a dónde tú quieres ir mañana. Oh, yo quiero ser pastor. Oh, yo quiero ser evangelista. Oh, yo quiero ser esto. Los títulos, quiero ser. Pero ninguno de ellos me puede decir, yo quiero prepararme para la venida de Cristo, para ser salvo. Ahí es que está el asunto. Como pastor, como ministro, como evangelista, como misionero, eres responsable, como laico, como eres responsable de tu ser parte de una iglesia que eres tú. Comienza por ti. Vamos, no vamos a poner señas, porque cuando empezamos a señalar a uno, hay 4 dedos apuntando para atrás. Tenemos que realizar que la iglesia formada comienza individualmente en la iglesia, uniendo talentos, uniendo ministerios, uniendo llamado para hacer una iglesia como la iglesia que Cristo quiere. La iglesia santa, la iglesia preparada para esa venida que todo el mundo espera, que muchos tienen por tardanzas, pero si vamos a ver lo que está sucediendo hoy en día y lo que está sucediendo inclusive con la iglesia, y más luego yo creo que vamos a caer en ese desarrollo que tenemos que, si antes oraban, ahora van a tener que orar más. Y le digo por qué. Porque lo que viene para esta nación y la viene para el mundo entero no es fácil. Si oraban antes para un cambio en el gobierno, van a tener que orar más. Porque la cosa va a estar color de hormiga. Y esto no va a ser yuca, como dicen los dominicanos. No va a ser yuca. Muchas gracias. Dejando este enfoque que ya nos ha puesto en este momento específico en el que estamos, yo les voy a pedir un favor. Perdonen si les voy a perjudicar con 2 minutitos a cada uno, porque nos va a quedar poco tiempo para que desarrollemos el tema. Sí, igualmente en 5 minutos quizás pudiéramos, y es a beneficio también debido a que este foro pasa a canal YouTube y entonces hay un tiempo límite de 1 hora. Pero tengan la bondad, reverendo Cintrón, y pasamos a la última pregunta. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia frente a los gobiernos terrenales? Gracias, concejal Vélez, porque nos ha puesto en la recta final. El reverendo Cintrón, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia frente a los gobiernos terrenales? Sí, dado el caso que tenemos aquí 2 personalidades muy importantes, nuestro honorable juez, tenemos también un comisionado que está dentro de la política. Yo voy a concejal, no me baje a comisionado. Concejal. Defiéndase, por favor, defiéndase. Va y me dan el sueldo. Okay. Disculpe. No, está bien. Déjeme decirle, yo voy a ser breve, pero yo creo que la iglesia no puede, en ninguna manera, puede ignorar la responsabilidad y los deberes que tiene con la sociedad y con la comunidad donde está. Creo que la iglesia, Dios la ha llamado para hacer luz, la ha llamado para hacer sal. Y Dios nos manda a toda persona, dice la palabra de Dios. Romanos habla de eso, Romanos 13. Nos manda a toda persona a someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios mismo ha puesto las autoridades. Entonces, la iglesia no puede ignorar el rol que ella tiene dentro de esa responsabilidad, dentro de lo que es la política, lo que es el gobierno, lo que es todo lo que tiene que ver con la responsabilidad en cuanto a lo que la ciudadanía, el pueblo necesita. Hay una ley que es la ley
que se habla de la separación entre la iglesia y Estado. Y muchas personas pues han visto eso como algo como que, bueno, la iglesia no puede meterse en nada porque hay una ley. Pero esa ley en realidad no está diciendo de ninguna manera, o la interpretación que se le debe dar a esa ley, no es que en ningún momento la iglesia no pueda miscuirse o ser parte de una serie de trabajos que haya que hacer dentro de una comunidad, aparte de lo que es la iglesia. Yo creo que eso lo que está diciendo es que es una ley que se le da libertad a la iglesia para adorar a Dios, para servirle sin estorbo, y que nadie le estorbe. Pero eso de ninguna manera está diciendo que usted no pueda en ninguna manera ser parte o trabajar en medio. Yo desde siempre he visto una falla dentro del pueblo, dentro de la iglesia. He visto una cierta falla en cuanto a eso. Nos han tomado, hermano, nos han sacado la alfombra debajo de los pies. Los líderes lamentablemente, no hemos hecho énfasis en algo tan importante como es las riendas, tomar el poder, la autoridad en los pueblos y en los gobiernos. Entonces le hemos puesto en la mente a los hermanos que solo es la Biblia, solo es nada más que el asunto de la iglesia, solo es vengan al culto, vengan a esto, pero no los hemos instruido en la palabra para ser como un Daniel, que aunque él dijo claramente, yo no me voy a contaminar, pero yo estoy dispuesto a estar haciendo y ocupar el lugar que debo ocupar en beneficio no solamente del pueblo de Israel, sino del pueblo donde él estaba funcionando. Así que yo creo que debemos ir pensando seriamente nosotros, los que hemos estado más envueltos en el liderato, debemos ir pensando un poco más cómo orientar a nuestra iglesia, a nuestra gente, a ser más responsables en lo que es la responsabilidad de la iglesia dentro de lo que es el rol de los gobiernos y de lo que en realidad la gente necesita. Creo que nadie mejor que un hombre, una mujer llena del poder de Dios, con conocimiento de la palabra de Dios, con autoridad de Dios, puede estar en una posición especial como esa para orientar, ¿entiende? Las plataformas políticas de tal manera que no vayan a afectar a la iglesia. Ahora mismo nosotros estamos en una incertidumbre. Ahora mismo hay ciertas situaciones que la iglesia se ha echado a un lado cuando deberíamos haber accionado fielmente. Así que es lo poquito que yo puedo, ¿verdad?, aportar sobre eso. Yo creo que la iglesia es la voz profética. Es la voz profética y debe ser eco de la palabra de Dios para denunciar y corregir los daños de inmoralidad en que vive la humanidad. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la voz de Dios aquí en la tierra. Y nosotros debemos asumir con responsabilidad ese rol que nos toca como iglesia del Señor. Yo soy pastor de la comunidad. Yo soy pastor del pueblo. Yo no soy pastor nada más de un grupito que Dios me ha dado la oportunidad de pastorear. Yo soy pastor de la comunidad. Y debemos asumir responsabilidad en esas áreas. Esas son mis palabras. Gracias, juez, por favor. Cuando yo 5 minutos. ¿Ah? 5 minutos, por favor. Cuando yo leo la pregunta, dice, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Okay, entonces ahora yo voy a decir que la iglesia son los cristianos individuales, son las congregaciones locales, son los concilios, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene que envolver a las personas, son las personas, ¿verdad? Entonces la Biblia afirma que nosotros como iglesia, como cristianos, nosotros debemos respetar a los gobiernos terrenales, a los gobiernos civiles, y también debemos participar en el gobierno también en diferentes maneras, sin contaminarnos nosotros. Eso es. ¿Okay? Porque especialmente en la política. ¿Okay? Entonces, Dios ha puesto a los gobiernos terrenales para gobernar, para proteger y para mantener el orden, ¿verdad? Pero no para tiranizar, ¿verdad? Para que no sean tiranos de la gente. ¿Ah? Eso está claro en la Biblia,
en el libro de los Romanos, capítulo 13, versículo 21, Pedro, está bien claro. Dice, sométanse toda persona a la autoridad, a las autoridades que gobiernan. Porque dice, porque no hay, bien importante, dice, porque no hay autoridad sino de Dios. A los que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. ¿Entiendes? Entonces, eso quiere decir, ¿verdad?, que es correcto que el Estado, ¿verdad?, recoja impuestos para poder dar los servicios que tiene que dar. Y esos servicios deben ser servicios para ayudar a la gente pobre, a los inmigrantes, a la gente que tiene necesidades, ¿verdad?, que no tienen lo que muchos de nosotros tenemos. Entonces, el gobierno civil es un medio dispuesto por Dios para gobernar, para cuidar, para proteger, para presidir, para administrar, ¿verdad?, a las personas que representa en esa comunidad, en ese estado, en ese país, en Patterson, New Jersey. El gobierno existe para el bienestar de la sociedad, no la sociedad para el bienestar del gobierno. Para el gobierno estafar a la gente, robarle a la gente, mentirle a la gente, hacer tantas cosas malas que los gobiernos hemos visto ha hecho a través de la historia. En los Estados Unidos también. Entonces, el gobierno es uno de los otros medios que Dios usa junto a la iglesia, a los padres en los hogares, a los maestros en las escuelas, ¿verdad?, que Dios usa, ¿verdad?, para cuidar, proteger, presidir, administrar a nuestras comunidades. Entonces, cada uno de estos medios que Dios usa de autoridad bajo Jesucristo siempre, ¿verdad?, quien gobierna ahora el universo, que es Jesucristo, en el nombre del Padre, y cada esfera tiene que ser delimitada por referencia ¿a qué? A las demás. Entonces, en nuestro mundo que estamos viviendo, que es un mundo caído, pecaminoso, estas estructuras de autoridad son instituciones de la gracia común de Dios, de la bondadosa providencia de Dios para cuidarnos a nosotros, ¿verdad?, que se levantan como fortaleza, como fortificación, como protección contra la anarquía. Si no hay gobierno, puede venir la anarquía, donde no hay ley, lo que es un desorden. Entonces, la ley de la selva y la disolución del orden social es lo que podemos tener si no tenemos un gobierno ordenado de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos decir, ¿verdad?, que Dios bíblicamente es el Rey Supremo de todo el mundo. Amén. Ha dispuesto que haya autoridades civiles para que estén bajo Dios y sobre la población, nosotros, para su propia gloria, es para la gloria de Dios siempre y el bien para el público. Y con este fin, Dios los ha armado, ¿verdad?, con poder para la defensa y el apoyo de aquellos que hacen lo bueno o que obedecen la ley, y para castigar a aquellos que hacen el mal, que no obedecen la ley, que matan gente, que hacen cosas que no tienen que hacer. Entonces, el gobierno civil no tiene derecho de asumir autoridad y la administración de la palabra de Dios, ni el poder de determinar quién está salvo y quién no está salvo. Eso no es el trabajo del gobierno. El gobierno no está ahí para decirme qué religión o quién yo puedo orar, a quién yo puedo adorar.
Y tenemos en los Estados Unidos la enmienda número 2, que nos da a nosotros la Constitución de los Estados Unidos, no una ley común, es la Constitución de los Estados Unidos. La enmienda número 1 dice que el gobierno no se puede meter en las cosas de nosotros espirituales y no nos puede decir que no podemos practicar nuestra fe, ni tampoco nos puede decir qué fe nosotros tenemos que practicar. Entonces, el gobierno existe para el bienestar de nosotros, de la sociedad, de la iglesia, de cada uno de nosotros. El gobierno civil existe para el bienestar de nosotros. Entonces, Dios le ha dado el poder. El poder que ellos tienen está dado por Dios, pero tienen que usarlo legítimamente. Eso quiere decir que de vez en cuando nosotros podemos hacer, ¿verdad? Como en la Biblia ciertas personas hicieron, que tuvieron que oponerse al gobierno en ciertos aspectos. Ahora, cuando nosotros nos ponemos en opuesto a lo que dice la ley, tenemos que tener cuidado porque entonces también tenemos que pagar las consecuencias de esa ley. ¿Entiendes? Tenemos que tener mucho cuidado que lo que hacemos. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13-14, para terminar, dice: sométanse por causa de Jesucristo, del Señor, a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Gracias. Un cierre con broche de oro, pues entonces. Yo lo que puedo decir es que gracias a Dios, si yo tengo que ser juzgado por el juez, se va a tardar la sentencia. Bueno, es que tengo que ser jocoso también. Mira, la palabra del Señor es clara en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. La palabra del Señor es clara y es clara y precisa. Bien explicaron los hermanos, los ministros, de que el gobierno estableció en la Constitución este parámetro para que no se hiciera leyes en contra de la iglesia, ni tampoco leyes para regular la iglesia. Por eso es que la enmienda número 2 y número 1 habla sobre la libre expresión, el libre culto, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el deber de nosotros como ministro o como personas que estamos ejerciendo un ministerio dentro del cuerpo secular que estamos aquí en la tierra? Es que hagamos las cosas con la autoridad que Dios nos dio. Si Dios nos dio la autoridad de predicar el evangelio por el mundo, nos dio de poner las manos sobre los enfermos y sanarlas, nos dio la autoridad de señalar el pecado y hacerlo como debe ser, no restringirnos, decir no, el gobierno estableció, vamos a echarnos lo que el gobierno diga. Vamos a ser el Pilato, o sea, no queremos juzgar a nadie. Déjeme decirle una cosa. Decía que tenemos que estar pendiente, la iglesia tiene que estar pendiente, porque va a llegar un gobierno que, a pesar, óigame bien, que yo soy un demócrata, pero no soy liberal. Totalmente diferente a ser demócrata liberal, a ser un demócrata por ser una persona democrática en proceso y de llevar una democracia en todo lo que uno hace, pero no soy liberal. Ahora, tengo mi parte conservadora en la cual pues me ayuda a legislar de la misma forma que vengo legislando. Por eso es que ser político dentro de este ambiente que estamos ahora no es fácil. Por eso es que tenemos que orar más por los que están en gobiernos y aquellos que no están en gobierno, que es la iglesia, que no se quiere involucrar, que por eso es que usted ve que aprueban la marihuana recreacional y lo primero es que decimos ese es el gobierno. Pero si la iglesia se envolviera como debe envolverse, estas medidas que quieren llevar a nuestro gobierno, a nuestra gente, le pondrían un freno como tal. Le pondría un freno como tal.
sabemos que nosotros no podemos ser regulados por el gobierno, estamos hablando de la iglesia, pero nosotros podemos ser un agente de cambio hacia el gobierno, totalmente diferente a hacer, oh, que por ahí eso no es nada, eso es, que esto se va a convertir en Sodoma y Gomorra. Señores, Sodoma y Gomorra, y esta es la segunda parte. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber en qué lo vamos a envolver, y yo creo que todo lo que habla de la moralidad de un creyente, que va en contra de tu moralidad, que en contra de tu palabra, en contra de la palabra del Señor, de lo que tú has aprendido, entonces debe de buscar la forma como involucrarte, buscar gente que verdaderamente tengan ese temor de Dios para gobernar, tengan ese temor de Dios para involucrarse en la parte eclesiástica, tenga el temor de Dios involucrarse en la parte de gobierno y buscar la forma de que preparemos la iglesia para la venida de Cristo y que mientras estemos aquí hagamos lo que Dios diga. Dice la Biblia que que tenemos que obedecer a las leyes terrenales, pero esas leyes terrenales, usted va a notar que en la parte de atrás de todas esas leyes terrenales hay algo bíblico, hay algo bíblico. Yo sé que podría no ser la segunda parte de esto, entonces digo francamente, porque hay mucha tela que picar y no queremos que la gente se quede en el limbo de que cuál es la función de la iglesia. Hay que levantar un ejército que no le tenga miedo a ningún gobernante, a ningún gobierno, señores. Porque si en el mañana regularán las iglesias, óigame bien, intentarán regular las iglesias, pero está en nosotros levantarnos. Y le voy a decir cómo lo van a hacer, algo sencillito, algo sencillito. Existe una ley de tasación donde no se puede taxar a las iglesias. Óyeme bien, una ley de IRS que no se puede taxar a la iglesia. Pues mira, lo que tiene que haber unos cuantos locos allá arriba que digan, mira, vamos a buscar cómo beneficiarnos de la iglesia, ¿ok? Y ellos van a tener que aportar. Esto es la palabra que usan, van a aportar. Es lo mismo que taxar. Es lo mismo que imponerte un tax. Es lo mismo que decirte, ahora que tú vas a tener que pagar. Hay muchas cosas, señoras y señores, allá ministros que nos están escuchando. Antes de yo ser político y estar en esta posición, hay algo que mi familia puso en mi corazón, mi madre, mis abuelos que eran misioneros, mi madre que sirve al Señor, mis hermanos que sirven al Señor y los pastores, fue un temor a Dios. Y yo creo que mientras yo tenga este temor a Dios y tenga esta sabiduría y entendimiento de la palabra del Señor, todas mis decisiones tienen que ser bajo el corazón de Dios. Tan sencillo como es. Mañana, si Dios me llama a cuenta, oye Luis Vélez, ¿qué tú hiciste? ¿Tú estás a favor de una religión? No, pero es un momentito. Yo no hice eso. Yo me puedo parar libremente decir que defendí lo que aprendí. Y lo que aprendí fue el temor del Señor en mi corazón. Y todos los que saben, entienden lo que yo le hablo, pueden correr por los 66 libros de la palabra. Ahí es que está el temor del Señor. Y es que viene la experiencia de servir a Dios y también poder servirle a la comunidad sin tener que darle una falsa promesa y un sueño no real. Por eso es que sea pastor de oveja, no sea pastor de frigorífico donde hay carne nada más. Dijo eso. Yo en estas lides y para hablar de esta posición definitiva que creo que en estos tiempos específicos va a tener que tomar la iglesia y la actitud de liderazgo especialmente, largo camino nos resta. Y vamos a tener que hacer muchos foros de estos y yo espero que ustedes declaren o proclamen lo que ha dicho el concejal Vélez. Esta es apenas la primera parte. Vamos a hacer una segunda parte para hablar de lo que significa el temor de Dios. Y yo les comprometo, concejal, usted va a tener que pedir un sueldo extra porque va a tener tiempo adicional de trabajo en los foros.
No, yo creo que el Señor ya me pagó y yo creo que me pagó con salud. Lo único que yo siempre le he dicho es al Señor, Señor, si tú me pusiste en esta posición, la sabiduría viene de ti, el entendimiento de ti. Sin ti, nada puedo hacer. Y yo creo que de buscar la gracia del hombre no busco que Dios sea que ponga gracia en mí y sea el que abra las puertas. En el mañana, Él sabrá dónde me quiere. Mucha gente me pone títulos. No, yo busco la gracia del Señor. Si Dios pone la gracia, olvídate lo demás, que lo demás viene por añadidura. Muchas gracias. Y esa sabiduría con la que usted ha expuesto también ha sido sumada con la sabiduría del reverendo Cintrón, con la sabiduría de Héctor, de nuestro juez Rodríguez. Les agradezco de todo corazón. Ha sido excelente pasarse un poquito de tiempo porque en realidad este foro ha sido un verdadero seminario para muchos concilios y ha tenido, yo entiendo, un público que se queda totalmente satisfecho, aunque con los interrogantes de qué es lo que va a pasar en nuestro siguiente capítulo de este mismo tema. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Y luego después, ¿qué es el temor a Dios? Muchísimas gracias de corazón. Vamos a salir de transmisión. Les respeto, les quiero muchísimo. Saludos a todas sus familias y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Volvemos el próximo lunes. Amén, ahí estoy. Felicidades. Gracias. Over the hills and far from wide, she's waiting for love to